Muy bien, creo que es una tarde de cultura, una tarde de conocer, ¿no es cierto?, la trascendencia, la trayectoria de Emilio Romero Padilla, que lleva este nombre en la calle comercial número 45 de la ciudad de Puno. Vamos a invitar al profesor Néstor Pilco Contreras para que pueda compartir con nosotros sobre la vida y obra del doctor Emilio Romero Padilla. Lo recibo con fuertes aplausos, por favor. Señor director David Varagas, señora Cesaria Luna, doctor José Luis Velázquez Garambel, público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión es para mí un grato honor conversar de uno de los personajes más renombrados de nuestra región y del país. ¿A qué nos referimos? A Emilio Romero Padilla. Este señor, pues, ha sido no solamente político, no solamente diplomático, ha sido un gran intelectual, geógrafo, economista. En todos los campos ha destacado, también en la historia, y por lo tanto, pues, nos ha dejado un legajo impresionante para toda la región de Puno. De tal manera, sería bastante amplio conversar sobre este gran personaje puneño, pero solamente me voy a remitir a algunos pasajes de la vida de Emilio Romero y fundamentalmente a las obras que ha escrito este gran personaje puneño. Sobre él existen pocas biografías, quizá, pero su trascendencia, su legajo cultural perdurarán para siempre en la conciencia, en la mente de todos los jóvenes, ¿no?, de nuestra región sobre todo y del país. De esa manera, Emilio Romero Padilla. Emilio Romero Padilla nació en marzo de 1899 y falleció en Lima en el año de 1993. Durante este periodo realizó grandes obras este gran personaje. Él nació en la península de Chucuito, estudió, fue alumno, nada más y nada menos, del maestro de los maestros, en este caso José Antonio Encinas. Posteriormente estudió en el Colegio San Carlos de nuestra ciudad, en el cual destacó y finalmente, pues, terminó siendo, ¿no?, docente de la Escuela Elemental de Puno, a que me refiero al 881. De tal manera que ha sido un personaje fundamental. Desde joven, junto a Gamaliel Churata, en este caso, escribieron, pues, un periódico, ¿no?, un periódico manuscrito, El Profeta, y posteriormente, ya en el 1996, ¿no?, Emilio Romero y junto a otros intelectuales puneños van a fundar un grupo llamado Bohemia Andina, en el cual, pues, van a destacar una obra teatral escrita, en este caso, por Emilio Romero, conocida como La Noche de San Juan. De la misma manera, Emilio Romero, pues, ha escrito varios artículos en las revistas de prestigio nacional como Variedades, por ejemplo. Las primeras obras que escribió Emilio Romero han sido básicamente de corte narrativa y posteriormente pasarán al corte histórico, al corte también político, ¿no? De esa manera, este gran escritor puneño ha tenido tanta renombrancia en nuestro país. Ya después, en 1917, va a cursar estudios superiores en la Universidad San Agustín de Arequipa y posteriormente se va a trasladar a Lima y ahí va a estudiar, pues, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el cual, pues, obtuvo los grados de bachiller y doctor posteriormente en Derecho y Economía. Y de tal manera, años después, ¿no?, será, pues, sencillamente docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el año de 1928 inició la carrera docente en la Universidad Mayor de San Marcos. También en ese año, justamente, va a escribir una de las obras más consultadas, tanto por nacionales como extranjeros, cuál es la monografía del departamento de Puno. La monografía del departamento de Puno es una de las máximas obras, ¿no?, que ha escrito este gran puneño. En ella, pues, trata desde la historia, la antropología, la sociología, la geografía, una visión general del departamento de Puno en ese momento. Fue un gran estadista, son datos precisos sobre la geografía, sobre la economía,
y por lo tanto, pues, seguramente en el país existen monografías quizás un poco más antiguas, digamos de 1924 en Ayacucho, pero la de Emilio Romero es una monografía fantástica, consultada tanto por nacionales como extranjeros, y digamos un legajo cultural fundamental para nuestra región. Después, un año más, ¿no? Año después, en el año de 1929, va a escribir una de las obras fundamentales también en el aspecto corte antropológico y sociológico, conocida como Las Tres Ciudades del Perú. ¿A qué se refiere esta obra, Tres Ciudades del Perú? Básicamente narra la vivencia, ¿no?, social, económica de los pueblos, ¿no?, de Arequipa, de Cusco y de Puno fundamentalmente. Destaca el carácter religioso que han tenido Cusco y Arequipa fundamentalmente, y también destaca, ¿no?, la cuestión, digamos, andina de Puno fundamentalmente. Posteriormente, en el año de 1930, publicó una gran obra conocida como Geografía Económica del Perú, y tuvo varias reimpresiones, reediciones respectivamente. En ella también da a conocer todos los recursos naturales de nuestro país, ¿no? Los recursos naturales de nuestro país y fundamentalmente los aspectos fundamentales en la economía, en la política, la antropología y la sociología. Posteriormente, en el año de 1932, publicó una obra de corte político conocida como el descentralismo. En ella, pues, básicamente plantea que nuestro país, ¿no?, está viviendo, digamos, siempre ha tenido a lo largo de la historia divisiones planteadas desde fuera, pero nunca desde el interior del país. En ella sostiene que las divisiones políticas que hemos tenido hasta el día de hoy siempre han sido de corte, por ejemplo, tributario impuesto durante la colonia, de corte eclesiástico y después de corte evidentemente político. Él decía, por ejemplo, que las divisiones departamentales en nuestro país son como los paralelos y meridianos que dividen, que cortan arbitrariamente los territorios, sin considerar el aspecto económico. Entonces, en ese sentido, él planteó la división, ¿no?, de 12 regiones para el país, pero basados en el aspecto económico, que era su tema fundamental. Posteriormente, escribe en 1937 Historia Económica y Financiera del Perú. En 1941 escribe Nuestra Tierra. En el año de 1947 escribe Geografía del Pacífico Sudamericano. En el año de 1940 escribe la obra Historia Económica del Perú. En esta obra Historia Económica del Perú, lo que va a hacer es una narración fundamental sobre la historia de nuestro país, pero desde una visión, desde una perspectiva del interior, ¿no?, descentralista, ¿no? Siempre decía, ¿no?, tenemos un centralismo económico, tenemos un centralismo político y también tenemos un centralismo de las mentalidades, porque hasta el día de hoy siempre se ha impuesto desde Lima, pero él desde ese momento, ya desde la década de 1930, lo que planteaba es una visión descentralista del país, una visión desde la periferia, una visión desde las zonas urbanas, desde las zonas rurales del país, ¿no? Y entonces fue fundamental su aporte en ese sentido. Posteriormente va a escribir, por ejemplo, ¿no?, en el año de 1955, El Perú por los senderos de América, ¿no? Posteriormente, en el año de 1959, va a escribir El Santo de la Escoba, dedicado a San Martín. Posteriormente, en el año de 1965, escribe Biografía de los Andes, ¿no? En esta Biografía de los Andes hace una descripción de todo lo que vendría a ser el aspecto, el paisaje geográfico de nuestro país y fundamentalmente de Sudamérica, destacando la variedad climática, territorial que posee nuestro país. De tal manera que han sido fundamentales sus aportes, ¿no?, en el campo geográfico y económico fundamentalmente. De esa manera, entonces, tenemos al gran Emilio Romero. Los cargos que ha ocupado han sido también importantísimos a nivel nacional. En 1928, le decía, fue docente de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el año de 1931 y 1936 ha sido representante en el Congreso Constituyente por Puno, donde va a tener planteamientos fundamentales para el desarrollo de las regiones más olvidadas del país.
Posteriormente, en el año de 1945-48, durante el gobierno, ¿no?, de José Luis Bustamante y Rivero, ha sido senador por Puno, ¿no? Y posteriormente, años después, va a ocupar cargos fundamentales también. Va a ser, por ejemplo, embajador en distintos países de América, embajador en Uruguay, embajador en Bolivia, en Ecuador. Y cuando estuvo de embajador en Ecuador, lo que hizo es, ¿no?, producir una magnífica obra conocida por el Norte Ecuador, donde hace, digamos, un análisis geográfico económico del país vecino, de tal manera que son fundamentales sus obras. Vamos a dar a conocer algunas obras fundamentales de este señor Emilio Romero. Siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos una foto ahí, el reconocimiento de la comunidad de intelectuales puneños al gran Emilio Romero, ¿no? Ahí podemos apreciar a Emilio Romero sentado en esta parte, ¿no? Después vamos a tener fundamentalmente esta, digamos, él empieza con narraciones importantes sobre la vida básicamente rural y urbana de Puno. Por ejemplo, él escribe en variedades, ¿no? Uno de los, digamos, las primeras obras escritas es El Pututo, por ejemplo, narraciones cortas, pero publicadas en revistas de prestigio nacional. Aquí tenemos Las Mozas de San Antón, de Emilio Romero, revista Variedades, en el año de 1920. De la misma manera tenemos una de las obras, digamos, más conocidas de Emilio Romero, Balseros del Titicaca. En este Balsero del Titicaca, ¿no?, lo que él va a decir fundamentalmente es que cómo se vivía el abuso en ese momento por parte de las autoridades políticas y eclesiásticas, ¿no?, en la región contra los indígenas fundamentalmente. Por eso él dice, ¿no?, ahogados al peso del poncho. Siempre se refería al poncho como que si fuera, digamos, un traje muy pesado para los indígenas, y así lo hacían sentir las autoridades políticas y eclesiásticas en ese momento. Pero él destaca, ¿no?, destaca la valentía de los indígenas y dice, ahora pues los indígenas están comprando, pero ¿comprando qué cosa? Comprando libros, comprando tinta, comprando periódicos para que sus hijos aprendan a escribir. Y después dice, levantarán sus velas y se alejarán, ¿no? Y se alejaban con una canción de vida y de esperanza en los labios, ¿no? Siempre él premiaba, destacaba a los indígenas en este proceso, digamos, de lucha constante de las clases sociales que en ese momento se vivía. Siguiente. Una de las magníficas obras, una rareza intelectual, digamos, una de las magníficas producciones que tenemos de Emilio Romero es Monografía de Departamento de Puno, escrita en el año de 1928, impresa, ¿no?, en la imprenta Torres Aguirre, justamente en Lima. Ahí podemos ver, ahí, digamos, en realidad son pocas instituciones las que tienen esta obra, y en ella pues narra la cuestión, digamos, geográfica, histórica de nuestro departamento. Siguiente obra. Ahí, por ejemplo, podemos apreciar la obra Las Tres Ciudades del Perú, ¿no?, donde hace una descripción antropológica y sociológica, básicamente, de las tres ciudades andinas más importantes: Cusco, Arequipa y Puno. En ellas, por ejemplo, dice, ¿no?, los indígenas, a espaldas de la ciudad, levantan sus propias escuelas. Ya no llevan en las espaldas el mugriento trapo, llevan un almanaque, un cuaderno, un periódico. Ya no hay problema indígena. Él consideraba, pues, que la única manera de salir de la pobreza, del atraso, de las injusticias que en esos tiempos se cometían, era básicamente la educación. Y por lo tanto, él premiaba bastante el aspecto educativo. Por ejemplo, acá en Las Tres Ciudades del Perú, narra y analiza una de las danzas emblemas, una de las primeras danzas en la región de Puno, los choqueras. Cómo era esta danza y en qué sectores, en qué ámbitos de la región se practicaban y cuál era la esencia de esta danza para las posteriores generaciones. Siguiente. La obra Geografía Económica del Perú, 1930, también impresa en Torres Aguirre, en Lima. De ella tenemos varias reediciones
En ella, de la misma manera, resalta, digamos, tomando en cuenta a Antonio Raimondi, ¿no? En ella dice, no, el Perú pues prácticamente tiene tantos recursos, pero no lo aprovecha. Los recursos naturales eran variadísimos en el país, pero no son aprovechados, lamentablemente, decía él, ¿no? Siguiente obra. Geografía económica del Perú, que también esta es una reedición. Siguiente. El descentralismo. Esta es una obra política fundamental publicada en el año de 1932, cuando él en ese momento pues estaba siendo, digamos, representante por Puno en el Congreso Constituyente. En esta obra él sostiene que el país siempre ha tenido una demarcación política impuesta desde fuera, tomando criterios tributarios, criterios eclesiásticos, por lo tanto eran pues coloniales. Entonces él planteaba una división en base a la cuestión económica, y en ella plantea justamente las 12 regiones, y estas regiones deberían de ser fundamentales para el desarrollo del país. Siguiente obra. Bueno, por ejemplo aquí presenta un proyecto de nueva demarcación de regiones, ¿no? Justamente esa, digamos, era la propuesta. Pero justamente el mismo historiador Jorge Basadre señala, cuando este proyecto se presentó, pues sencillamente fue desaprobado en el Congreso. Pero justamente Basadre, el gran historiador de la República, dice que esta era una de las mejores propuestas. Pero sencillamente, como Romero era un provinciano y en ese momento tenían una minoría, este proyecto de ley no ha sido tomado en cuenta. Siguiente obra. Historia económica del Perú, editorial sudamericana, publicado en Argentina. En ella pues trata, digamos, la historia desde la etapa, digamos, arcaica, prehispánica del Perú hasta ese momento, ¿no? Hasta el gobierno de Leguía en ese momento. Pero siempre tomando en cuenta Puno. Siempre narra sobre Puno. Siempre habla sobre los primeros grupos humanos que se establecieron acá en Puno, los uros. Siempre habla de los quechuas, de los aymaras, y por eso siempre él decía que la esperanza del Perú era pues, no el indígena, no de las zonas rurales, de las provincias de nuestro país. Siguiente obra. Este es por el norte con Ecuador. En esta obra, por el norte con Ecuador, escrito cuando él estuvo como embajador, ¿no? Como embajador en Ecuador, y justamente pues trata básicamente sobre la geografía de Ecuador en ese momento, y también destaca la importancia que tuvieron algunos grupos mitmas que llegaron del Ecuador hacia las orillas del lago Titicaca, ¿no? En este caso los chiris, ¿no? Que se asentaron por Ichu. Siguiente obra. Esta es una reedición por el primer festival, ¿no? Que en Puno se organizó, pero la obra original se publicó en el año de 1955, ¿no? Y aquí también destaca Puno como un bastión fundamental del desarrollo del país. Siguiente obra. Biografía de los Andes. Esto es el santo de la espada, ¿no? Donde también mezcla la historia con la narración, ¿no? Era su dote, pues, en ese momento lucirse con sus escritos. Siguiente obra. Biografía de los Andes. Aquí realiza un análisis geográfico de Sudamérica en realidad, tomando en cuenta la cordillera de los Andes como un centro, como eje fundamental para el desarrollo del país. Siguiente obra. Regionalismo y centralismo, escrita junto a César Lévano en esta ocasión, ¿no? Tratando de responder las inquietudes, ¿no? Planteadas en los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. Finalmente tenemos una obra fundamental también en el aspecto narrativo, Memorias apócrifas del general José Manuel de Goyeneche. En esta obra también se puede apreciar el dominio, digamos, no solamente narrativo, sino, ¿no?, la cuestión histórica, porque en esta obra trata sobre las rebeliones en el sur, los movimientos ¿no?, de Ubalde en el Cusco, de Pumacahua en Puno, ¿no?, cuestiones de ese tipo que han sido fundamentales, ¿no?
Muy bien, y finalmente tenemos, ¿no?, las dos obras que el Congreso de la República ha publicado en el año 2001, ¿no? Emilio Romero, parlamentario. Solamente me voy a referir, para terminar ya, en estas dos obras, todos sus planteamientos como representante al Congreso Constituyente de entre 1931 y 1936, y después como senador por Puno en el año de 1945 a 1948. Por ejemplo, en esta obra dice lo siguiente, que el Perú tiene dos vicios fundamentales: la falta de cultura y la humildad, la tranquilidad, la pasividad de los peruanos. Él dice, en el Perú abrimos el camino a la opresión, a la humillación. Debemos tener un candado en la boca y dos cadenas en las manos. Y en él dice, ¿no?, resurge en mí la sangre andina, porque a este parlamento ingresé no para poder ser humillado, sino pensé que iba a tener libertad, pero en el camino me doy cuenta que no tengo libertad. No puedo decirle a mis paisanos, aquí tienen el agua potable, aquí tienen sus 1000 necesidades, ¿no? Y él, frente, digamos, al Congreso Nacional, va a plantear todas estas ideas. Y entonces dice, y después nos volveremos a poner el poncho, ¿no? Básicamente decía, hay que desponchar el Perú. ¿Y qué significaba desponchar el Perú para Emilio Romero? Significaba, pues, ¿no?, buscar la igualdad, buscar el desarrollo, buscar el progreso, ¿no? Y no ser, digamos, como siempre, dominados, sojuzgados en ese momento. Sobre el aspecto educativo y sobre los maestros dice, ¿no?, en el Parlamento dijo, en Puno existen 84 escuelas particulares, sostenidas por indígenas, y ninguna, ¿no?, y sin la ayuda del Estado. Entonces él, como labor, como senador, como parlamentario por Puno, planteó, pues, la creación de escuelas en distintas zonas de Puno, ¿no?, en Inchupay, en Chucuito, en Huancané, en Cuyucuyo, y justamente en estas magníficas obras están todos sus escritos. Y también dice, ¿no?, por un aniversario más en Lima, él dice, ¿no?, llevaré, y mejor dicho, llevó en este caso, 100 escolares de Puno para que desfilaran el aniversario de Lima. Y por eso decía, el nuevo indio estará presente desfilando con 100 estudiantes en Lima. Además, sobre los saberes de los maestros dice, ¿no?, los maestros realmente, dice, son apóstoles que sacrifican su vida, su juventud, su ideal, todo en aras del porvenir del Perú. Y también destaca la producción intelectual de los puneños en ese momento, ¿no? Por ejemplo, un grupo de docentes en Juli, ¿no?, fundó, creó, difundió la revista Unanchiri, y entonces esas cuestiones fundamentales va a destacar. Y sobre los indígenas dice, ¿no?, cuando justamente en el gobierno de Leguía, ¿no?, estaba proponiéndose el Día del Indio, el Día del Indígena, y él más bien enérgicamente protestó. Señores, este no es un día para festejar, más bien es la noche de los indígenas, porque los indígenas hasta el día de hoy siguen dominados, siguen sojuzgados, ¿no? Y por eso justamente él dice, ¿no? ¿Y por qué dice, no? Porque justamente los indígenas hasta el día de hoy conmemoran sus protestas, dicen, las noches, como la fiesta de Matuto, ¿no?, en que los indígenas se reúnen en señal de protesta contra las injusticias sociales, ¿no? Entonces, de esa manera. Y también cuando en el año de 1950, en la década de 1950, se estaba planteando sobre el voto, ¿no?, de la mujer en elecciones presidenciales, él enérgicamente protestó y dijo que el voto a la mujer debería de ser obligatorio y por lo tanto debía ser un derecho natural que le corresponde a todas las peruanas en ese momento. De esa manera, pues, ha sido las obras fundamentales de Emilio Romero, los aportes, y seguramente hablar de Emilio Romero pues nos tomaría muchísimo tiempo, porque justamente, ¿por qué? Porque es uno de los personajes más importantes de la región y del país. Muchas gracias. Gracias.